y al final tienes la sensación de que no sabes nada, ¿eh? O sea, porque es como, sabes un poco de aquí, de allí, vas viendo... O sea, sabes mucho del diseño, ciertamente, pero luego tienes que entender... Claro, claro. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Ferran París, Customer Experience Strategist en AGP, en Barcelona. Bueno, entonces empezamos. Venga. A ver. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Ferra, por su tiempo ahí, disponibilidad. Sabemos que nunca es fácil encontrar, ¿no?, un hueco perfecto para todos, pero gracias por su tiempo. Y a ver, Muchas gracias si a ti por nos puede recibirme. contar un poco. Muy contento No, de nada, poder nada. participar en Sí, este sí, podcast. igualmente. Y a ver si puedes nos contar un poco de su jornada, ¿no? Desde cuando quieras ahí, por qué de diseño, la uni o lo que sea, hasta los días actuales, y ahí vamos, ¿no?, como siempre, sobre la marcha ahí comentando y siguiendo para otros temas. Vale, pues mira, yo ciertamente desde muy, muy pequeño siempre me interesó el diseño. Sorprendentemente de muy pequeño, porque en realidad no era nada que... Yo lo compartía con amigos y nadie me entendía mucho de este tío de qué habla. O sea, no, la gente pues conocía en plan, mi padre es médico, yo quiero ser Sí, médico, o yo quiero ser bombero, yo quiero ser, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero las cosas como muy típicas. Y yo decía, yo normal. quiero ser diseñador. Y era como, diseñador, ¿y eso qué? Diseñador de moda, me decían. Y era como... Y yo, bueno, Ah, vale, y sí. digo, no, diseñador, yo quiero ser diseñador de coches. Y decía, a mí desde muy Ah, pequeño me bien, gustaban mucho los bien. coches. Recuerdo, recuerdo que cuando mis padres tenían una casa a las afueras de Barcelona y los fines de semana solíamos ir a esa casa y nada, Guay. no era muy lejos, pero era 20 minutos o media hora desde Barcelona y íbamos por la autopista. Vale. Y típicamente salíamos el viernes por la noche hacia la casa Ah, vale, sí. y en la autopista yo con mi padre jugaba a... Mi padre me decía, ¿qué coche es aquel? Y se veía nada, era de noche. Y muy lejos y solo se veía como las luces de rojas del coche. Mm, Y Sí, entonces yo sí. tenía que, el juego era que él me decía, ¿cuál es aquel, no? Y yo tenía que adivinar qué coche era. Pues Solo por solo, los formatos de solo la por la luz. luz. Y te puedo decir Joder, que difícil. acertaba el 100% de los casos. O sea, Muy bien. Y antes era mucho peor, ¿no? antes era Que mucho las peor luces eran mucho porque más, eran todos... era más cuadradas, no tenían, claro, tanta geometría como Sí, hoy, sí, ¿no? exacto. Estoy hablando, pues, de, yo qué sé, yo pues, tendría menos de 10 años Sí, y estos son los que años 90 80, y 80, finales de los 80, 90, 80, ¿no? sí, muy bien, Así que muy bien, muy básicamente bien. solo veía puntos rojos en la autopista, pero era capaz de diferenciar de un punto rojo a otro punto rojo. Y de ahí venía un Muy poco bien. todo. Y siempre me interesó, me flipaba. Mi padre me compraba las revistas de coches de la época y me encantaban todos los coches. Flipaba con cuando salía un concept car nuevo. En aquella época Joder, recuerdo a Renault, la marca de coches francesa, era como muy activa, haciendo cosas como más locas y tal, ¿no? sí, sí, Y verdad. me flipaba, o sea, me encantaba. Sí, que en su momento ha salido el Twingo, ¿no? ¿Te Bueno, acuerdas el del primero, Twingo, el sí, Twingo, y el creo, que Renault fue una, Espace, ¿no? Una... y Renault Ah, inventaron sí, verdad. varios formatos de coche, de hecho, sí. Sí, 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 sí. luego también, aparte de gustarme el diseño de automóviles, me gustaban las carreras de automóviles. Entonces ya cuando Renault sacó un Claro. Renault Espace con un motor de Fórmula 1, aquello era como una locura, ¿no? Pero bueno, sí, me vino un poco de allí la Guay. afición por el diseño, ¿no? Y no se quedó allí, sino que luego me interesé por la arquitectura, me interesé por Guay. otras disciplinas del diseño y yo siempre fui creciendo pensando que quería ser, que yo quería diseñar cosas. Sí, sí. Me encantaban los objetos, y, bueno, me encantan, y yo quería trabajar pues creando cosas que se pudieran tocar, voy a decir.
Claro, ya tenía muy claro que iba a ser algo Sí, en esta área. sí, sí. Y bueno, Muy bien. llegó el momento de que acabé pues lo típico, el colegio y el instituto y demás, y tocaba ir a la universidad, ¿no? Entonces era el momento de entrar a estudiar algo relacionado con el diseño, ¿no? Sí. Y yo tenía, a mí lo que me tiraba, digamos, era el diseño industrial. Yo quería estudiar diseño industrial. Ujú. En aquella época, pues el diseño industrial no era una carrera que estuviera reconocida 100% por el Ministerio Sí. de Educación. Ah, vale, no Sí, era. no Sí, era como ir a estudiar ingeniería industrial o arquitectura claro. o medicina. No, y la gente tampoco conocía muy bien, ¿no? Con el Sí, nombre diseño industrial, sí, sí. qué haces, Bueno, la no? gente creía que diseñabas fábricas. Entonces era como, vale, Exacto, pues nada. exacto. Eh, Diseño de industrias, ¿no? exacto, sí, sí. Era como, Sí. ¿tú diseñas fábricas? Y era como, no, 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 no exactamente. No exactamente. Pero bueno, el punto está en que, pues yo quería hacer diseño industrial, pero lo que ocurre es que mi padre me dijo, oye, esto no sé yo, si tienes que hacer algo y no está como reconocido del todo, pues igual no sé si es buena idea y tal. Igual, mira, hay esta carrera que es ingeniería en diseño industrial, ¿vale? Que sí, Ah, vale, vale, sí. pero había la componente esta más de ingeniería, que era como de reciente creación en esa Sí, época, pero sí, estaba reconocida, era, por primera vez se reconoció algún estudio relacionado con el diseño industrial, ¿no? Pero con diseño. entonces, bueno, yo me dejé un poco guiar por mi padre, ¿no? Porque al final, pues con 18 Normal, años, normal. pues algo de razón tendría mi padre, ¿no? Sí, Y de sí, hecho sí. la tenía, ¿no? Y bueno, yo accedí porque pensé, a ver, me lo estoy mirando y tal, y era diseño, ingeniería, y la ingeniería Sí, no es algo que me hubiera llamado excesivamente la atención nunca, pero vale. tampoco era una cosa que dijera, ostras, no es para mí, ¿no? Y O sea, era posible sí. hacer. Entonces Sí, empecé a estudiar pues, ingeniería en diseño industrial y nada, ya dentro de la carrera pues me di cuenta que claramente las cosas que me tiraban más eran, pues había como una parte más humanista o creativa y sí, una parte más técnica, ¿no? Y de ejecución, o sea, más ingenieril, la parte más de diseño y la parte más de ingeniería, ¿no? Y yo lo que sí, claramente sí. veía es que a mí lo que me tiraba más era la parte de diseño. Entonces, De diseño. claramente. Entonces, Y en este curso, cuando la gente hace todavía sigue teniendo, ¿no?, este tipo de sí, formación, es ingeniería mecánica básicamente que tienes de curso, la parte de bueno, ingeniería. sí, 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 es O, la parte de vale, ingeniería básicamente es sistemas mecánicos, materiales, se vale, hacía pues mucha más física y matemáticas de la que se puede hacer una carrera de diseño, que es poco o nada. claro, O sí. sea, había como una parte más de la técnica, ¿no? Mucho también de procesos industriales, ¿no? Eso sí que en diseño sí que se Ah, vale. aprende quizá también con el oficio, en diseño Sí, industrial. sí, Allí pues había una parte de entender pues cómo se transformaban los plásticos o los metales, claro. ¿no? Tiene un punto Sí, interesante, claro, la ayuda verdad es que mucho. era muy interesante, ¿eh? Y luego pues también te enseñaban mucho a cómo crear utilizando herramientas de CAD, ¿no? Con el ordenador y, Sí. Ah, o vale, sea, claro. básicamente te daban como la parte más creativa del diseño, la más técnica y herramientas para tener como una visión más holística del proceso de creación de un producto. Pero Bueno, nunca llegabas a tener las habilidades y conocimientos de un diseñador industrial ni las de un ingeniero mecánico. Estabas siempre en un medio con termo, un pie sí. en los dos lados, ¿no? Pero la gracia o la parte buena es que era como una visión muy holística y esto te daba, bueno, pues te daba otras Una base habilidades, buena. otras herramientas, ¿no? Claro, Y claro. estuvo muy bien, la verdad es que me encantó, o sea, recuerdo esa época como un periodo muy guay, la verdad. Eh, Al final de la carrera tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa que hacía interiorismo de ferrocarriles y de Mm, aviones. bien, Y básicamente, y qué estuvo bien. muy bien, aprendí muchísimo, pero ya yo entré allí en medio camino entre el diseño y la ingeniería, ¿no? Ayudando pues, a proyectar los interiores de los trenes, las cabinas, ¿no? Todos los
los sitios de mando, con la ergonomía que hay ahí, que es brutal, toda la ergonomía que... Y en este tiempo se pensaba, además de la ergonomía, claro, de espacio y todo, se pensaba también, ya tenía alguna línea de pensamiento del uso, o sea que, claro, al final la gente va a sentar tal Sí, y caben X personas en pie sentadas, pero ya tenía algo más allá, digo, mira, la persona, hay un flow, la gente quiere entrar, no quiere sentar, o era un poco más 100%. No, no, clásico eso. era... De hecho, me sorprendió mucho porque 100% el proceso de diseño de un interior de tren o de un vagón de tren se tiene muy en ¿De tren? cuenta pues todo el journey, ¿no? del usuario, pues Del usuario. básicamente durante el uso de ese producto. En el fondo eso no deja de ser un producto, ¿no? También. Sí, sí, Y sí. sí, sí, teníamos en cuenta, pues, qué necesidades tenían de transporte las personas, por qué viajaban y qué tenían que llevar consigo, si en ese Claro. caso llevaban maletas o bicicletas o otro tipo de cosas. Eh, Se Ah, muy bien. hacían estudios de flujo, pues mira, si entran por aquí, pues podrán situar de esta manera. Se hacía todo este estudio y Sí, luego hacíamos muy bien. maquetas a escala real. Cogíamos Hostia, más o menos un vagón de tren, pues es enorme, ¿no? No hacíamos la maqueta de todo el vagón, pero tampoco tenía mucho joder. sentido, porque si tú te imaginas un vagón de tren, casi que lo puedes, Se va repitiendo, son ¿no? como un vagón lo puedes dividir en cuatro, ¿no? O sea, depende de las Claro, puertas que claro. tenga y tal, pero lo puedes dividir. Entonces hacía un trozo y allí, tamaño real, se hacía una maqueta de madera, básicamente, era madera, Ajá, que sí. costaban un dineral, pero nada comparado con lo que cuesta hacer un vagón, A la inversión. ¿sabes? Claro, hacer un real. Sí, sí, Entonces, sí, sí. se hacía esto y lo probábamos con personas reales. Lo que habíamos Ah, vale. imaginado en los workflows, ¿no? O en los flujos, pues luego ahí lo representábamos. Hacíamos roleplays, ¿no? Pues ahora llega uno con una bici, ¿no? Ah, muy bien. Y en base a esos roleplays aprendíamos muchísimo. También servían para venderle el proyecto al fabricante del tren, ¿no? Es decir, ostras, maravilloso, ¿sabes? Funciona, Sí. ves cómo está. Qué guay, qué guay. Y bueno, dentro de los vagones también hacíamos los lavabos, que yo Ah, cuando hostia. cojo el AVE de Barcelona a Madrid y voy al baño, digo, este baño lo he hecho yo, ¿sabes? Ah, este es grande, porque es grande, ¿no? Bueno, hay Es los un baños baño bueno. pequeñitos para Bueno, individuales esto y luego pequeñito, está sí, el, es verdad. el- el baño para personas que Es lo que es necesitan más, entrar con una sí, silla de ruedas, pues que ya es más grande, una ¿no? silla que está Entonces, muy bien. Muy la bien. verdad es que se ponía muchísimo foco en las personas porque tenías que, pues, temas de accesibilidad, diferentes Sí, edades que tienen que utilizar el mismo producto con necesidades distintas. Era, es complejo, ¿no? sí, tenía un Sí, punto de sí. complejidad. Aprendí muchísimo, mucho, mucho. Pero lo que también aprendí es que ya lo había visto un poco durante la carrera, pero ahí acabé de ver que a mí lo que me molaba era la parte más de estudiar a las personas, entender cuáles eran Vale. sus problemas y idear Sí. soluciones para resolver esas necesidades que de repente tenían las personas durante su movilidad. Y, Sí. y entonces cuando decidí que yo quería hacer la carrera de diseño industrial, porque como ya Guay. había satisfecho las necesidades de mi padre, que eran que estudiar, He hecho un curso, estudiar algo certificado y certificado y todo. tal, entonces dije, bueno, ahora esto está hecho, a mí lo que me gusta es lo otro, lo que he hecho me encanta y la verdad es que me ha servido Claro. mucho profesionalmente, siempre, porque me ha ayudado esta, digamos, parte como más técnica, tecnológica, ingenieril, me ha ayudado mucho a Ujú, comunicarme con los ingenieros, claro. bueno, pues que tienen un lenguaje específico, una manera de pensar específica, y sí que me ha Exactamente. ayudado mucho a entenderlos y a hablar su idioma. Entonces, eso sí que me ha ayudado mucho. Pero bueno, yo tenía claro que yo me voy para el diseño, hice mi carrera de diseño. Cuando la terminé, la hice medio en Barcelona, medio en Canadá, en Montreal. Ah, Aprendí vale. muchísimo y cuando Ujú, qué terminé bien. me hice hacer unas prácticas a Decathlon Design en Francia, al Ah, vale. centro, En Francia. al centro de diseño de Decathlon, donde está la sede central, en Lille. En Lille, Sí, ¿no? sí, Sí. sí. Tienen
tienen varias oficinas repartidas por Francia, depende, sabes que tienen diferentes marcas de producto, ¿no? En función del Sí, deporte. depende de qué marca. Pues algunas están repartidas por Francia, pero típicamente la gran mayoría de ellas están en Lille. Y yo estuve allí y allí era el segundo centro de diseño más grande de Francia, después de Renault. Y, Vale, joder. y había como un vínculo muy fuerte entre diseño. Decathlon tiene una cosa, que es como hace productos democráticos, productos deportivos democráticos, que es que casi cualquier persona Sí, puede acceder a cualquier, bueno, prenda a deportiva cualquier deporte, ¿no? A cualquier tipo de cosas que sí, tenés el precio de entrada es, y no siempre sí, hace algo. te permite poder explorar diferentes deportes, ¿no? Y bueno, eso es una necesidad que evidentemente detecto muy bien a nivel de negocio, pero luego ha creado todo Sí, bueno, sí, pues todo un ecosistema de productos relacionados con el deporte brutal, ¿no? una locura. ¿Ya has trabajado con alguna área más específica o al final tocabas un poco de Pues mira, todo? curiosamente, yo cuando estuve en Decathlon no estaba en ninguna marca deportiva. Estaba en la parte Ah, de definición de cómo son del diseño de la tienda propiamente. De entender cómo la vale. gente espera encontrar los productos en la tienda, cuáles son sus Muy flujos. bien. No sé si esto venía de mi mundo de diseñar interiores de tren, que acabé también diseñando como interiores de tiendas de Decathlon, o Puede ser, pero está bien. participando en el diseño de Sí, estas, pero pero hice eso. Aprendí muchísimo también, guay, mucho, mucho, mucho. Pero seguro. tenía mi espinita clavada, porque he empezado hablando de que yo de pequeño quería ser diseñador de automóviles, De de coches, coches. claro, de Sí, sí. automóviles. Entonces, bueno, pues después de este periodo en Decathlon, me puse a estudiar un máster en diseño de transportes. Ah, vale. Y bueno, fue una etapa en la que fue un añito, que fue muy interesante también. Y cuando acabé este año entré a trabajar en SEAT. Y estuve Ah, un guay. tiempo en el centro de diseño de SEAT en Barcelona y es como que mi sueño se vio cumplido, pero también fue un baño de Seguro. realidad, porque no es lo que yo me había Sí, te iba a imaginado. preguntar un poco cuál fue la... Sí. Si se hizo realidad todo lo que No, pensaba, ¿no? De este no, mundo, no, ¿no? no, para nada, para nada. La verdad es Joder, que, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? bueno, en la automoción, ¿cómo lo diría? Sí que es cierto que tienen también en cuenta las personas, claramente. Pero te Sí, diría sí, que sí. bastante menos. En comparación con otras industrias en las que he estado, donde la persona está en el centro de todo lo que se hace. En la Sí, automoción sí. eh, hay básicamente, o sea, se basa mucho en el estilo. O sea, Es es styling puro, styling puro. claro. Entonces, quizás es porque son negocios tan maduros donde hay tanta competencia que si no te diferencias del otro por Por una una línea, línea, ¿no? Un entonces detallito, no hay manera de diferenciarse. Otra cosa es ¿verdad? si nos ponemos a hablar de Tesla, por ejemplo, que sí, Vale. que entonces aquí sí que para mí Tesla ha supuesto una disrupción en Sí. el mundo de la automoción. Y de hecho muchas marcas ahora son la estela de Tesla, ¿no? Tienen que seguir un poco... Ahora todas dicen que, no, ya estamos haciendo esto, tal, pero sí, solo después Sí, que Tesla ha exacto. empezado. Creo que estaban esperando también, porque tampoco querían gastar si no había nadie, ¿sabe? Sí, Son empresas tan maduras como comentas tú, que al final creo que da un poco igual. Mira, mientras no tenga a nadie, sí, yo pero es espero. un poco No triste. voy, no voy a ser bueno con las personas. Sí, Claro, porque así no me da igual las personas. Yo estoy ganando dinero ya, así, voy guardando y cuando la gente venga otro ahí sí que... Pero claro, no es así. sí, sí, sí. Pues bueno, de mi etapa allí sí que también, evidentemente, aprendí mucho, pero al final hay un diseñador, ¿cómo te diría? Un diseñador que es famoso casi, ¿sabes? O que lo hacen famoso Vale, y es como el gurú sí, del sí. diseño. Y luego, Que lo cría sí, todo y que se hace ahí, todas todo las el día fotos y dibujando. siempre aparece en una foto al lado de una maqueta de Clay poniendo un tape al lado, como mirando la Sí, línea que no le sí, acaba de gustar, sí, con cara de muy guay. Y tú veías sí, que exacto. venía alguna revista de diseño de automóviles a hacer algún reportaje y era todo muy falso porque se ponía ahí a hacer eso y él
nunca Nunca había había visto, nunca había tocado. tocado nada de aquel producto. O sea, el tío estaba básicamente sentado en una oficina relacionándose con otras personas, pero haciendo mucho ¿Ves? politiqueo y simplemente en plan, Claro. enseñadme lo que tenéis y sí, no, sí, no. Y era todo como muy, muy frío y muy... no mi Sí, sí, estilo, es digamos, interesante. ¿vale? Entonces, Es un punto interesante, ¿no? Y lo que comentabas esto, claro, al final es mucho más el producto en el centro de todo lo que su usuario. Es interesante y no es mucho mentira. Quizás algunos ya seguro ya tienen sí, otra visión. Creo que todos tienen otra visión ya hoy. No sé si ya lo hacen, pero saben que tienen que hacer. sí, puede que haya Pero sí, cambiado un poco, imagino. pero lo que sí sé es que si puedo evitar volver al mundo de la automoción, eh, a no ser que cambie mucho, para bien o para Claro, mejor, claro, claro. desde más de acuerdo con mis valores, a mí el No, estilo por no, el no estilo sería su... no, pues no, me parece importantísimo, ¿eh? A No, no, mí lo haces bien. O sea, tiene que estar a gusto la también. estética como diseñador es fundamental, ¿no? Y me encanta, o sea, Sí, claro, claro. No, es parte es también. parte, No es que 100%. no. Pero no era lo que ya había cambiado un poco también su cabeza, ¿no? Con Sí, su tiempo de trabajo, tal. Ya tenía otra visión de que era no, diseñar un coche es muy guay, pero tú ya estabas había seguramente tenido para otras otro, experiencias que me habían abierto un poco mi abanico y bueno, pude seguro. cumplir con aquel sueño, luego, pero cuando ya vi que estaba una semana entera ajustando el pomo de un coche, del cambio de marchas, Sí, que sí. ese brillo brillara bien y que la curvatura y modelando Madre y mía. Sí, pensaba, sí, es guay, pero no para mí, ¿sabes? O sea, para un sí, tiempo fue sí. interesante ver este mundo desde dentro, pero tan interesante como para saber que me quería ir de ese mundo. O sea, ya está. Sí, sí. Muy bien. Ya, Pude ya había escoger, pasado la digamos. etapa. Y nada, luego, después de esta etapa, entré a trabajar en un centro tecnológico, que es como, de repente, ¿dónde vas, no? Vale, Pues sí, claro. me fui como del centro de Decathlon, de SEAT, ¿no? De como grandes marcas que apuestan mucho por el diseño, ya sea Sí, estilo o ya sí. sea más funcionalidad y más cosas, ¿no? Pero, bueno, todo esto entre medias estuve trabajando, colaborando con un diseñador industrial eh, de Barcelona que muy reconocido, hace lámparas y objetos del hogar, mobiliario, ¿Quién Joan es? Gaspar. Ah, John Pues Gaspar, sí, ya he visto mobiliario, cositas la de él. iluminación, Mobiliario tiene muchas sí, luminarias, ¿no? muchas. Luminarias, son unas luminarias muy interesantes, está muy guay Y esto. Es un poco autoral, ¿no? Autoral, su estilo, así, de diseño. sí, sí, sí. A mí, de este hombre aprendí infinito. O sea, estuve un tiempo colaborando con Qué él. bien. De hecho, mientras compaginaba mi etapa en SEAT. Y, y también era una espinita que tenía clavada. Yo siempre decía, ostras, yo querría trabajar también me gustaría entender qué es trabajar en un estudio pequeño, ¿no? Porque había trabajado Sí, en multinacionales, empresas muy grandes, claro, claro. y decía, oye, no me quiero perder esta parte siendo joven, ¿no? Luego Sí, ya cuando te sí, vas haciendo mayor, pues vas creciendo y acabas estando en corporaciones o empresas más grandes sí, sí. que es un poco el paso natural, ¿no? Y yo había empezado como a trabajar en sitios muy grandes o medianos y me había perdido siempre yo quiero ir a trabajar con el diseñador que tiene a dos ayudantes, ¿sabes? Y que entre los tres lo Claro. hacemos todo y como que tiene un componente de... Sí, está bien, ¿no? Para saber un Sí, poco la dinámica, ¿no? Una persona que tiene su nombre ahí fuerte también, ¿no? Está sí, interesante su cabeza también entender, sí, ¿no? sí. Y aprender, Y seguro. para mí es como el Muy bien. diseñador más artista, ¿sabes? Un poco. Sí, Y sí, sí, también sí. poder ver eso desde... Porque yo no soy un diseñador artista, no lo soy, ¿sabes? Yo tampoco, Entonces, tampoco. soy un poquito más racional y analítico y pragmático. Entonces, yo no Claro. sé si tengo demasiada intuición. Yo lo que aplico es mis conocimientos, Es un ¿sabes? estilo, claro, Sí, ¿no? Y necesitamos tener todos los perfiles, porque al final es lo que ayuda, ¿no? Se puede tener, claro, un más sí, artista, un más técnico, un más pragmático. Al final esto solo aporta, sí, ¿no? sí. Yo creo que Pues con él muy guay. Aprendí esa parte. Y luego, pues me metí ya empecé a tener una edad y ya quería como independizarme y tener algo que me reportara, digamos,
un sueldo más estable y tuve la oportunidad de entrar. También, claro. Tuve, de hecho, la oportunidad de entrar en un par de sitios y uno de ellos de luminarias, pero más de fabricante, ¿no? Y que había que diseñar. Vale. Pero me decidí por un centro tecnológico porque me encantaba la idea, básicamente un centro de investigación, que hacía investigación, pues, bueno, hace de hecho, es un centro muy grande aquí en Cataluña, que hace proyectos gigantes de investigación a nivel europeo. Y se creó un departamento de producto, el cual básicamente se creó para dar servicio a... Es decir, los diferentes departamentos que habían dentro de este centro tecnológico, pues Sí. tenían sus proyectos y acababan necesitando hacer prototipos de demostradores, de prototipos para poder demostrar su tecnología, ¿no? Su tecnología, lo que Sí, estaban lo que creando. estaban creando. Entonces, claro, ellos eran científicos, pero no tenían ni idea de cómo Vale. convertir aquello en un producto, En ¿no? algo real. Sí, ¿no? O Y aplicar. entonces, bueno, tuvieron la idea esta yo creo que muy acertada, de crear un pequeño departamento de producto que diera servicio interno, al centro. Vale. Entonces, bueno, pues yo conocía al que fue mi jefe durante 7 años, que me contrató y empezamos a trabajar él y yo, creo, solo éramos él y yo. Y luego se empezó a ir sumando gente y acabamos teniendo un pequeño departamento de diseño y desarrollo de producto dentro del centro tecnológico. Pues igual éramos, no sé, acabamos siendo 8 o 9 personas. Que ya no solo dábamos servicio al resto de departamentos, sino que también dábamos servicio a empresas externas, ¿no? Que necesitaban básicamente los servicios de diseño y desarrollo. De diseño. Y muy bien, muy bien. también fue una época muy chula, ¿no? Porque estás más en contacto con el mundo académico, el mundo de la investigación científica y esto me dio como una especie... Aprendí mucho de la rigurosidad del método científico y esto, como diseñador, me ha ayudado a aplicarlo para poder hacer investigación de personas, o sea, y de mercado, con un punto como más riguroso, ¿vale? Porque los diseñadores a veces somos un poquito caóticos. Entonces... Poquito fue bueno, pero sí. No todos, pero bastante en general. Pero cómo organizar muy bien, sí, no somos los en general, Sí. ¿no? Claro. Entonces, nada, aprendí muy bien esto y al cabo de 7 años, pues, de estar allí, se puso en contacto conmigo una agencia de diseño en Barcelona, porque vieron mi perfil y se interesaron por lo que hacía y bueno, pues me interesó mucho su proyecto y entré a colaborar con ellos y a través de ellos es donde conocí a HP y es cuando a través de ellos entré a colaborar en proyectos dentro de HP y ya al cabo de un tiempo de hacer esto, pues acabé trabajando en HP, que es donde estoy ahora. Y esto es mi historia. Ha empezado, sí, ha empezado como un contractor ahí, ¿no? Como, sí. Bueno, como mucha gente, ¿no? Sí. Y después ahí sale alguna oportunidad en HP, que es lo que comentamos siempre, ¿no? Siempre sale alguna oportunidad y ya has conseguido después pasar a ser un empleado de HP. Cuando estaba en el centro tecnológico, precisamente algunos de los proyectos que hacíamos era de impresión 3D, que por ejemplo en el año 2010 y tal, pues todavía no estaba como tan de moda, pero no sé, se conocía muy poco. Y nosotros ya estábamos ahí haciendo cosas de impresión 3D en el centro tecnológico. Y cuando, creo que fue en el 2015 o así, NACAR, la agencia, me llamó. Me interesó mucho el proyecto porque era para trabajar en el desarrollo de la tecnología 3D de HP y la parte del diseño y tal. Entonces era como, ostras, a mí este mundillo de la impresión 3D que ya conozco y he estado viendo como la parte tecnológica y haciendo proyectos con 3D y tal, poder entrar a una empresa, digamos, aunque se fuera a través de una agencia, pero una empresa gigante como es HP, que está abriendo un negocio nuevo de impresión 3D con una tecnología nueva, disruptiva y tal, me pareció súper interesante. Así que me engancharon y ahí me quedé.
seguro. No, es un super proyecto, ¿no? Un proyecto muy grande realmente. Y al final un producto muy bueno Sí, también. Al final han logrado algo que es verdad que sigue siendo no, lo que siempre comento con algunos que ya han trabajado también en HP, que no es tan sencillo girar el mercado, absorber o empezar ya. Todavía veo claro, está mucho más maduro el mercado, pero no veo todavía el uso del 3D como quizás gustaría HP con su máquina y tal. sí. Pero claro, Bueno, yo creo que hay un punto a veces se hacen cosas antes de tiempo. sí, Y yo creo sí, que aquí HP, con muy buen criterio, empezó a hacer esto un poco antes de tiempo. Y yo creo que el sí, tiempo puede ser. jugará a favor de HP, porque la tecnología que tiene es súper buena, es No, muy es rápida, fantástica. eh, Es muy bueno. tiene... Yo sigo utilizando por agencias, algunos que trabajan con impresión, sigo haciendo prototipos cuando necesito y son de otra Es calidad. otra Cuando ves cosa. lo que se hace en Multijet, es otra cosa. Hay otras Sí, buenas, es verdad, pero lo de HP y cada vez más nuevos materiales, o sí, sea, está fantástico. sí, sí, la verdad Fantástico. que sí. Así que bueno, igual entraron un poco antes de tiempo, pero está bien, porque eso les va a dar posición, ¿no? Para ese tipo de tecnologías aún mejor, ¿no? Por lo menos ya se queda ahí Claro, más, bueno, ya están preparados, ¿no? No tiene que salir exacto. por Y detrás de son los otros, tecnologías ¿no? que son Es muy, exponenciales, porque al final, sí, si estás sí. ahí, la dominas, además has hecho una disrupción y tienes toda una infraestructura detrás, Y están aprendiendo también, ¿no? claro, Yo creo que al final sirve para aprender. Sabemos que es la primera esta, a pesar de ser seguramente una inversión, ¿no? Absurda de sí, pasta, pero HP sí que lo puedes por su tamaño. Pero seguro que es un primer paso de otros que ya seguramente tiene ahí muy, sí, ¿no? Planeado, saben, mira, está planificado, sabemos que vamos a hacer esto. Pero tiene que empezar con algo, ¿no? claro, y ya explotará, ¿no? Y cuando explote, si estás allí, pues Claro, guay. claro. Si no estás es cuando dices, ostras, ¿por qué no estaba allí, no? Sí, Y cuando lo exacto, pensé, exacto. ¿no? Y no lo hicimos, pues mira, luego te Exacto. coge el toro. Tú, entonces, vale, ha llegado a GP y ya como lo que llamamos de CE Lead, Customer Experience Lead, Sí, ciertamente. O sea, es esto. yo estuve como toda mi vida en la parte de diseño de producto, la parte de diseño industrial. Y sí es Vale. cierto que siempre muy pendiente o teniendo muy en cuenta los usuarios, ¿no? Siempre ponía el usuario en el centro de lo que yo hacía, ¿no? Ya, daba igual lo que fuera, o sea, Sí, desde elementos dentro de una tienda de Decathlon hasta claro. bombonas de oxígeno bombonas de gas, perdón, para globos aerostáticos, siempre pensando Vale, en cómo vale. los usuarios volaban, manipulaban, Van a transportaban y utilizar, tal. claro. Siempre he tenido este punto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en el momento en que me llamaron, el proyecto era para llevar no tanto la parte operativa en el sentido Ujú. de la ejecución del diseño industrial propiamente, sino tener un poco toda una visión más, ser como el abogado del cliente dentro de la empresa, ¿no? Y Muy bien. asegurar que el proyecto que llevaba en ese momento eh, cumpliera con los estándares, digamos, a nivel de diseño a todos Ujú. los niveles, porque, bueno, los productos de HP son muy complejos, ¿no? Sí, sí, Y sí. básicamente todas las disciplinas del diseño casi, excepto el diseño de moda, bueno, igual en impresoras textiles y tal, pero bueno, Sí, sí, también, sí, exacto, exacto. También. es un usuario, ¿no? Sí. Pero, no sé, UI, UX, Interaction Design, Industrial Design, Visual Design. O sea, es como que de repente hay muchísimas disciplinas que tenían que trabajar colaborativamente con un objetivo en común que era ese producto. Entonces, Sí. mi, mi rol era un poco pues el tener una visión más global de todo y poder asegurar que se estaba haciendo pues lo que se nos había pedido, ¿no? Y que se estaba entregando, digamos, al equipo de ingenieros, que al final son los que desarrollan, eh,
pues las especificaciones correctamente Sí, y siempre en sí. base a las necesidades del cliente, ¿no? O sea, un poco la responsabilidad era... Sí, siempre se poniendo la ropa, ¿no? Sí, Del cliente, o sea, el papel del sí, cliente, ¿no? Siempre es, mira, voy a... Sí, porque al final es lo que comentas, creo que es una impresora 3D, hasta una impresora también 2D, que sea. Hay muchos puntos de, ¿no? de contacto, ¿no? Al final son desde el usuario, hay otro que me acuerdo bien en AGP, la parte de mantenimiento también, que es un otro usuario claro, de este tipo de producto que es gigante y no es el usuario normal que va a sí, hacer porque es otro, pero tiene que hacer. O sea, hay uno que va a meter la impresión, otro que va a sacar, por ejemplo, ¿no? totalmente, sí, sí. Entonces, es un mundo muy, hay muchos puntos ahí, Claro, ¿no? y no Para todos tienen las no mismas olvidar, ¿no? necesidades, entonces tienes que entender un poco pues, cuáles son pues, los casos de uso y con los distintos tipos de usuario que hay, entender qué necesidades tienen y entender pues, dónde, ¿no? En su día a día, pues si tienen que imprimir un vinilo, por decir algo, para colgar en algún lado, Sí, sí, pues eso es un proceso que tienen que hacer y lo quieren hacer de forma rápida, que con la mejor de las calidades posibles, al mejor de los costes sí, posibles, sin que se les rompa exacto. nada, que todo funcione como esperan. Bueno, hay muchos deseos allí que de alguna manera hay que satisfacer, ¿no? Entonces, la figura del Customer Experience Lead, pues es un poco esto, entender quiénes son estas personas y que los productos que se están diseñando se diseñen de acuerdo a las necesidades de estas personas. Es un, te vas un poco de la parte esta más de ejecución a nivel de, Sí, ¿no? sí. De meter la Meter la mano y mano y hacer diseñar el dibujos ahí, no es producto, este punto. pero sí que te vas Claro, a esa parte que siempre me ha interesado mucho desde pequeño, que era el entender pues, cómo las personas se sí. relacionan con los productos. O sea, al final estamos todos rodeados de productos siempre. O sea, 100%, Va a todo. estar ahí, Desde sí, las sí, sí. más tecnológicos o menos tecnológicos, pero al Sí o cabo sí del vamos a día, tener no cosas. sé, mira, me gustaría contar con la cantidad de productos que me relaciono en un día normal, pero desde un Joder, tenedor hasta un pañuelo, no sé, mil cosas que son como mainstream, pero que en el fondo alguien ha claro, pensado, porque todo es sí, diseñable. O sea, sí, 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 sí. cualquier... No, no, me gusta porque el tema de, yo he conocido más, ya había visto cosas parecidas, pero como, no como en HP, el tema del C-Lead, ¿no? Que siempre hablamos. Y me gustaba porque tiene este papel, es una mezcla de muchos, para mí, de muchos roles, ¿no? Porque tiene desde un tipo para gerenciador de proyecto, también tiene un lado de program manager, un lado de diseñador, un lado, diseñador digo, tanto de diseño como de pensar en el usuario, ¿no? De service design, o sea, tiene que tener un conocimiento muy bueno no ser el experto porque vas a trabajar con los Sí, expertos, vas a sacar lo mejor de los expertos, ¿no? Y además de todo, que en AGP, por ser tan grande, hay que entender un poco, porque digo, pero ¿para qué claro, esto? De primera digo, pero no entiendo. Ahí después, claro, ves que son equipos grandes, cada uno ubicado en un sitio, o sea, no están todos juntos. Entonces, claro, si no hay una persona, por lo menos para garantizar que todo está siendo hecho sí, en el mismo, ¿no? En el mismo camino sí, ahí, sí. Y tienes que tener un es el poco caos de seguro. visión de negocio, un poco también, ¿no? Es algo Sí, que vas aprendiendo, pero sí, es fundamental. Pero tienes que entender también cómo funcionan las operaciones, cómo funciona el supply chain. Un poco al final, eh, claro, una empresa pues tiene es muchas parte. áreas funcionales, ¿no? Desde, pues no sé, marketing, finanzas, Sí, ¿no? sí, Supply sí, chain, sí. ingeniería. Dentro de ingeniería, pues la ingeniería de software, la ingeniería de hardware, muchas disciplinas distintas. Y tienes que saber un poco de mucho y, y al final tienes la sensación de que no sabes nada, ¿eh? O sea, porque es como, sabes un poco de aquí, de allí, vas Solo- viendo. Pero, Sí, pero es o difícil. sea, sabes mucho de Es diseño, un ¿no? perfil muy Ciertamente. interesante. Claro, claro, Pero luego claro. tienes que entender también a las necesidades de los otros departamentos, porque como si fueran clientes casi, porque al final lo que hacemos los departamentos de diseño es ofrecer un servicio.
a otros departamentos. O Sí, sea, siempre, da igual sí, si es a sí. un cliente externo o a un cliente interno. Siempre estamos ofreciendo un servicio que es los servicios Exacto. de diseño y definición de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, Perfecto. al final, no sé, el equipo de operaciones también te lo puedes imaginar como un cliente, ¿no? Y si de repente, Sí, ¿no? seguro. O, ostras, cuando diseñas un packaging y tal, pues esto se tiene que mover de un lado para otro del mundo, ¿no? Esta pieza, o luego cuando lo montas y cuando lo tienes montado lo mueves de aquí para allí. Todo esto hay que Exacto. pensarlo y tiene que responder a diferentes necesidades, no solo de la persona que va a utilizar la impresora, sino de la Claro, persona que claro. la va a mover de un sitio para otro, la persona que la va a Sí, reparar, ¿no? exactamente. Sí, sí. Al final es cosa que muchos diseñadores, que es interesante porque mucha gente que escucha puede estar pensando, ah, vale, es un producto. No, pero al final son muchas situaciones que al final es lo que me gustaba, ¿no? Los, los, los journey maps ahí que se montaban en HP ahí Sí, grandes, ¿no? Con toda sí, sí. desde la compra o desde cómo vas a comprar Desde que también, de tienes cómo, y sí, hasta, desde que no sabes que ese producto existe hasta que sí, ¿no? Hasta que te das cuenta que existe, valoras comprarlo, lo compras, te lo instalas, lo empiezas a por qué lo usar, compras. el día a Efectivamente, esto me día, encantaba, esto estaba cuando se sí, rompe, sí. bueno, no se rompe nunca un producto HP, ¿no? Pero es broma. Pero No, son buenos, son buenos, se son buenos. rompe como todos, ¿no? Pero no, pero siempre no. Y luego, pues, ¿qué pasa cuando acabas de utilizar ese producto al final, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lo tiras? ¿Dónde lo tiras? ¿O quién te lo recupera, ¿no? Sí, Es, es, sí, ¿qué vas a es como hacer? la Sí, 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 no, esto visión. está... ¿Y tú crees que el C-Lead puede ser ya es una evolución del antiguo diseñador clásico de toda la vida o es una otra, Yo creo que es. otra categoría? No, no, categoría no. Yo creo que evolución puede ser, pero yo creo que. Pero yo creo ¿cómo decirlo? Pero hay diseñadores industriales que el Vale, trabajo, ¿cómo decirlo? Pero el arte que le ponen al hacer algo, tienen tanto sí, talento sí, haciendo eso que no deberían hacer otra cosa. No sé, ¿sí? claro, Porque claro. son demasiado buenos. Eh, haci- Sí, no, no hay por qué sacar este sí, de ahí para hacer otra exacto. cosa O sea, que no tiene perfil para esto. no veo como, o sea, no veo que el siguiente, después de ser diseñador industrial, el siguiente paso es ser un C-Lead. No lo veo así. Veo que son como caminos Vale. distintos. O sea, yo creo que es De acuerdo con su perfil personal un exacto, poco ¿sabes? O también ahí, sea, profesional. yo creo que hay diseñadores industriales que no servirían para C-Leads. Para este Sí, papel. y Sí, sí, también, estoy de y también acuerdo. creo que hay diseñadores industriales que es mejor que se pongan a hacer de C-Leads, como es mi caso, porque hay diseñadores con mucho más talento que yo. Entonces, No, 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 ¿no? tiene A mí razón. igual se me dan mejor otras cosas, ¿no? Cada uno va Claro, encontrando un poco su claro, camino, pero yo creo que no es como un paso natural. Es simplemente que exacto. No tú es, dices, ostras, pues ajá, no, yo quería ser diseñador de automóviles, pero vi que no era lo mío y pasé a hacer diseño de producto. Y estuve años y me sí, sí, encantó, sí, pero luego, pues cuando llevaba ya unos cuantos años, pensé, ostras, me gustaría ver como algo nuevo, ¿no? No quiero tener la sensación de que he estado toda mi vida haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, se te claro. presenta una oportunidad que al final eh, la buscas y no la buscas. Es decir, Sí, ¿no? sí, sí. No, no, De está repente correcto. igual estás en el sitio oportuno, en el momento adecuado y mira, Y y pasa te pasa la... esto, aprovechas esta oportunidad y dices, ostras, pues se me plantea esto que es diferente a lo que hago, pero también tengo ganas de probar cosas nuevas, pues venga, está relacionado con el diseño, voy a probar esto, a ver qué tal, y luego lo pruebas y resulta que te encanta, ¿no? Bueno, podría no haberme gustado Sí, y, ¿sabes? sí, sí, Podría haber sí, sido sí. como No, no, el al final bluff es... del diseño de coches. No, o sea, esto no es lo Exacto, mío. Yo ahora exacto. mismo tener que lidiar cada día con el product manager, con el operations lead y el program manager, yo aquí no, esto no es mi pecera, ¿sabes? Yo quiero volver a lo que hacía o Sí, quiero buscarme otra cosa. Podría haber pasado esto, era un bueno. riesgo. Afortunadamente no pasó, yo estoy encantado, me encanta, a día de hoy me encanta mi trabajo. Sí, has encontrado ¿no? Bueno, su robo Sí, ahí, yo qué sé, algo que ya era un poco su perfil por lo que nos conta, ¿no? Nos había contado, o sea, ya venía un poco en esta dirección
y ahora aún más, ¿no? Al final es una oportunidad muy interesante de estar en contacto con Sí, todos, o sea, aprendes mucho con toda la gente que estás ahí siempre en contacto y puedes también dar su toque también en los proyectos, claro, sí, seguro. sí. Al final es parte también de Luego, su... lo Guay, guay. interesante, una de las cosas que son muy interesantes de este rol es que te ayuda a hacer divulgación del diseño a otras disciplinas que no entienden lo que es, no saben, ¿no? Sí, Eh, o sí. que creen que simplemente es añadir una capa estética a Sí, algo una cáscara, o, ¿no? Sí, o sí. de formalizar algo que ha pensado otro, ¿no? Muchas veces, Ujú. bueno, en muchas organizaciones pasa que de repente incluso la función del diseño está dentro de la función de marketing y y Sí, sí, y sí. marketing le pide, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Y claro, y eso no es la función del diseño, eso es una mala interpretación de lo que No, es el diseño. El diseño no, es mucho más que eso. no, exacto. Exacto, exacto. Y también vosotros, me acuerdo que también la parte de investigación y pruebas de usuario también, lo hacían vosotros también, ¿no? A ver, lo hacen, pero es parte también Sí, de su trabajo, sí, ¿no? sí. Participar y hasta hacer, ¿no? Liderar un poco esta parte de Sí, investigación, ¿no? bueno, tú sabes que en HP pues la función del diseño empezó en los tiempos de Jordi Morillo, eh, Sí, exacto. que empezó, El dinosaurio ahí empezó a mover esto, de ¿no? los... Y esto fue Ajá, creciendo y él lo hizo crecer mucho y todo fue creciendo, 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 ¿no? Entonces yo entré en un momento en que ya había muchas cosas consolidadas, ya yo no tuve que picar sí. piedra como Jordi Morillo, yo me encontré ya con la alfombra Claro, puesta y tal, claro. la que había puesto Sí, Jordi. sí, Pero sí es sí, cierto que cuando yo entré, pues habían la parte de user research sí que estaba, pero bueno, todo estaba un poquito mezclado, ¿no? También. Y sí que es sí. cierto que el C-Lead es básico que entienda al cliente, o sea, tiene que empatizar mucho con el cliente, entender qué necesita, desde las cosas como más explícitas a las cosas que ni siquiera el cliente sabe que necesita, o sea, es entender todo Claro, esto, ¿no? claro. Ni siempre van a hablar abiertamente, o sea, tan Claro, claro lo que y quieren, ¿no? esto es una parte fundamental de lo que hacemos, ¿no? Es cierto que a medida que ha ido creciendo el departamento de diseño dentro de HP, pues también hay como, hemos podido tener roles específicos, ¿no? Pues ahora Sí, hay un grupo de User Research que es súper potente, ¿no? Y que están como muy profesionalizados. De hecho, más vienen del mundo focado, de la claro, antropología y entonces aplican claro. la antropología al negocio, ¿no? Qué guay. Y claro, el diseñador llega hasta donde llega, pero de repente te viene Sí, alguien que sí, es sí, sí. especialista en hacer eso, pues es súper enriquecedor, ¿no? Que lo haga, Pero claro, sí, sí, claro, claro. hay que entender claramente las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa y para básicamente entender lo que tiene sentido hacer. Claro, ¿no? Y yo yo te direccioné un poco a eso a propósito, porque justo quería llegar en lo que has hablado ahora, o sea, del tema, porque claro, tú tienes lo que comentamos un poco antes, ¿no? De empezar, que tú tienes es un blog y que tienes una web, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tengo un blog que está un Los poquito cowthoughts, desde eh, Thoughts, .com. ¿vale? Y Está un poquito, .com, sí, no, 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 lo tengo un poquito olvidado, pero bueno, allí hablo un poco de lo que sé. Y lo que sé es relacionado con el diseño, con la investigación, guay. con cómo relacionarse con diferentes personas dentro de la organización, ¿no? Como diseñador, ¿eh? Siempre desde un punto de Sí, vista sí, del sí, sí, sí. diseñador y hablo un poco de todo esto. Y No, y justo me gustó un artículo, ¿no? De estos que estamos hablando ahora, que tú comentabas el tema de, bueno, una antigua discusión que y sigue creo que hasta hoy del tema de las investigaciones, primero, que es un tema, ¿no? Que se habla mucho y tal. Siempre se comenta, ¿no? Que Apple nunca había hecho investigaciones, se hacía todas las decisiones internas y les daba ya, igual porque sabían que era esto y tal. Y hay el otro tema que cuando se hace la investigación, si debemos hacer las dos, que yo he trabajado en empresas que solo hacían cualitativa y perfecto, para ellos estaba bien y se tomaban las decisiones por esto, y otras que se hacían las dos, o sea, sí, una quali,
para preparar, ¿no? Todas las tablas de preguntas, tal, y después una cuenta, o sea, se gasta una Sí, pasta tremenda. Y me impresionaba porque a nivel de diseño queríamos trabajar, claro, tenemos departamento interno, esto cuando estaba yo en Versailles y tal, no teníamos un departamento grande, queríamos contratar estudios para que nos ayudaran en la parte de conceptos, de proyectos y tal, y nunca se tenía pasta, ¿no? Es que es caro, que no sé qué. Pero en el momento de hacer la investigación se gastaba el doble, sí, triple en hacer de un que sería un valor cuantitativo para un con una estudio. agencia de Y marketing. normal, sí, sí, tenemos pasta y no pasa nada. Para investigación gastamos mucho. Y yo ya siempre me quedaba, yo no me lo creo, tío. Estamos gastando más en investigación cuando no conseguimos desarrollar o tener pasta para lo principal, que al final Sí. Bueno, yo ¿no? creo que hay que tener pasta Y para todo. O sea, ni tanta para, ni tanta para ni tirar el dinero en hacer investigaciones cuantitativas que no tiene sentido hacer, ni no poner el dinero en diseñar productos. Estamos hablando de diseñar productos. O sea, diseñar productos estás claro, definiendo cómo la persona a la que le vas a vender ese producto se va a relacionar con ese producto que tú has hecho, que lleva tu marca. O sí, sea, sí, y, sí, el core de ¿sabes? su, O de su sea, tu negocio. marca está puesta en ese producto y la gente cuando... o sea, esto es como relacionarse con un amigo o con una persona que no conoces. Es Sí, sí, decir, sí, te vas a llevar una impresión de cómo es tu interacción con esa persona. Pues lo mismo pasa con un producto. Entonces, si ese producto no está bien diseñado, pues igual puede dar una mala imagen de tu marca. Entonces, es, claro, es, es muy claro. importante saber hacer investigaciones cuantitativas no lo sé, cuánto, Lo que sea. a quién puedes llegar a vender este producto, ¿no? Cuánto negocio vas a hacer, que es evidentemente las empresas, si hacen algo es porque al final acaban obteniendo un retorno, ¿no? Eh, Sí, y ya tienen que entender muy bien que eso que hacen lo van a poder poner en el mercado y ganar dinero con ello, claramente. claro, Pero claro. Al final es eso es dinero, muy sí, sí, importante, claro. evidentemente, pero también es muy importante que gastes recursos, o que más que gastes, inviertas recursos en las personas que te van a definir cómo tu marca se va a relacionar con tus clientes, ¿no? O sea, es Con sus fundamental. clientes. Y sí, ¿Y por qué piensas tú que no comentamos pero no entendemos, por qué piensas que, o yo estoy de acuerdo ya de primera, ¿sabes? Que la cuantitativa no merece la pena? Al no, final, sí, hay alguna, en tu experiencia, claro, no hay cierto ni, sí que ¿no? creo, sí que Pero, merece la pena, pero no siempre. Es decir, hay puntos en vale, el que es muy necesario, ¿no? Tener una muestra muy grande para poder minimizar el riesgo, pero sí, no siempre cuesta mucho esfuerzo, recursos de personas y eso al final es dinero. O si no, contratar a una agencia que lo haga, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero. sí, sí, sí. Que también es caro, Sí, son más caros, sí. y entonces hay que entender muy bien cuándo es necesario dedicar esos recursos a hacer una investigación cualitativa o cuantitativa, ¿no? A veces, Vale, a veces depende de la cosa, ¿no? Porque si tú estás diseñando una pequeña, no sé, no tienes claro cómo hacer algo, ¿no? Y quieres entender si lo que tú sí. tienes en tu cabeza, los usuarios lo van a entender igual que tú, ¿no? Está en el Sí, camino correcto, sí, del pues usuario. igual haces un pequeño estudio cualitativo con 8 usuarios y ves que los 5 primeros apuntan a la misma dirección y con eso ya puedes Ya estar está. seguro de que el resto va a estar en esa dirección. Va a seguir Entonces, básicamente la misma cuando te viene dirección, alguien sí. externo que te dice, no, no, tenemos que asegurarnos de que esto es así y tenemos que hacer un semi-cuantitativo con 100 personas, ¿no? Y tú dices, pero es que te va a salir lo mismo, ¿sabes? Sí, Y sí, hacer sí. esto con 5 o hacerlo con 100, bueno, 5 igual sería lo mínimo, 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 ¿no? Ideal Claro, claro, hacerlo con claro. 8, Sí, que es posible. 8, A 12 nivel personas cualitativo, máximo, 8 que sería ¿sabes? un grupo, sí, que sería un Y si grupo tienes ahí, una sí, cierta sí, colectivo. consistencia en las respuestas, es que ya sabes que va a ir por aquí. Entonces, Está claro. pero claro, depende de la cosa, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que yo cuando hay estos desfibriladores en la calle. Sí, Bueno, por sí. Barcelona hay, ¿no? En De emergencia, sí, sí, he bibliotecas, en visto ya, diferentes sí. sitios, ¿no? Que esto al final es un producto que está allí por si hay alguien que tiene alguna insuficiencia cardíaca, pues que cualquier Correcto. ciudadano, sea el que sea,
pueda coger aquello, ponérselo a esta persona, apretar un botón y ayudar o sea, reanimarlo hasta que vengan A los salvar la servicios persona. médicos, ¿no? Pues claro, tú ahora Sí, imagínate, o sea, me hubiera encantado diseñar este producto porque me parece fascinante el sí, hecho sí, de sí. crear un dispositivo que deba poder usar el 99% de la población, no importa la edad, no importa de dónde viene, Sí, sí, dónde sí. va, ¿sabes? Sino que es algo que tiene que ser tan sumamente simple que no puedes cometer errores, tienes que seguir Ninguno. un Sí, sí. proceso. Entonces, claro, si yo hubiera tenido que validar ese producto, pues seguramente no hubiera hecho una validación con 5 usuarios. Sí, Me hubiera, haría algo más hubiera hecho una claro, algo más validación cuantitativo. cualitativa con una muestra muy grande Sí, o mucho más sí, grande que me fuera representativa del tipo de población que hay, ¿no? Y luego hubiera claro, hecho claro. seguramente algo más cuantitativo para ciertos aspectos. Ahora, si tú me dices, no, mira, es que en esta Este solución, en este producto, software que estamos haciendo, hay la opción de mostrar esto es la A o la B, ¿vale? Y no acabo de tener claro si tiene que ser la A o la B. No voy a hacer un A/B test con 100 personas, porque claro. es una pérdida de tiempo. Sí, Entonces, sí. Y no tiene la misma, ¿no? Son niveles muy claro, distintos ahí de y el error, preocupación. es decir, el impacto que tiene de Seguro. hacerlo mal no es el mismo, ¿no? De Total, repente, ahora le total. pongo esto a esta persona, le doy al botón y la frío, ¿no? Y entonces, claro, ahí Claro, no te puedes claro. equivocar. Pero No, no, si no. hay una opción de diseño que tú crees que va a ser mejor entendida y eso, yo qué sé, te va a llevar a que la gente te compre más un producto porque lo has mostrado de forma diferente. Sí, O otra, sí, sí. pues harás un estudio cualitativo y dirás, no, mira, yo casi con poco riesgo me atrevo a decir que la opción A es la válida, ¿vale? Sin embargo, Sí, si me sí, pides, sí. si apretamos este botón, salvas una vida o no salvas una vida, pues como diseñador el grado de confianza que necesito es mucho más grande, por lo tanto tengo que investigar mucho más. Claro, claro. No, yo creo que quedó bien, o sea, depende mucho de riesgo que quieres Claro, minimizar. Entonces son niveles distintos y y yo creo que siempre no, hay el nivel de que, sí, importancia. y siempre hay que hacerse esta pregunta, ¿no? No sé, yo me he encontrado a veces de algún comentario del tipo, habría que hacer con tantas personas, una entrevista de 1 hora con tantas personas. Y yo pienso, a ver, tantas personas, si quiero probar estas cosas, es tanto tiempo. Yo trabajo 1.800 horas al año. Que voy a estar tenemos un año para que yo solo esté haciendo esto. Esté haciendo todo eso, Sabemos sí, lo que sí, sí. estamos diciendo, porque a veces la gente habla y ya está. Y Y no piensa en todo y lo que está por no detrás, entiende lo sí, que sí, hay sí, sí. detrás, ¿no? Entonces, ¿vas a pagar tú 1.800 horas haciendo este research? Entonces Sí, hay sí, que sí. entender, hay que valorarlas, como siempre en la vida, hay que pensar lo que se dice. Ya está, entonces hay No, momentos en no, que no, tiene más no. sentido y menos, pero el cuantitativo por cuantitativo, no. Y el cualitativo solo tampoco. Es un balance que depende de... No, 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 estoy 100% de acuerdo, yo creo. Y además de todo, ya me pasó mucho esto que comentabas tú, o sea, cuando hace las dos, la quali, empiezas por la quali y tal, y es básicamente con pequeños matices que puede cambiar, se repite en la quanti. Porque es esto, o sea, al final ya lo tienes. Sí, Es verdad que muchas veces no, los institutos te van a decir, mira, es que es un universo muy claro. pequeño, no sé, porque claro, están vendiendo. Entonces, pero de todo las que ya he pasado así, básicamente lo que hace en pequeños grupos, con alguna poca diferencia, te lo digo, muy poca, nada muy representativo, sigue en la cuenta, que has gastado Sí, 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 muchísimo por más. eso te digo que al final siempre suele ser consistente. Entonces, es cierto que no es, metodológicamente no es del todo correcto No, no, y es cierto, pero pero también es cierto que el riesgo es muy bajo. Entonces, efectivamente. no, yo no sé, si estuviera haciendo un estudio sociológico, pues seguramente no querría tener una seguridad mucho mayor de lo que estoy haciendo. Pero para la mayoría de Claro. los casos, es mejor poco y bien que mucho y tirar el dinero, ¿no? No, 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 muy bien, muy bien. Y seguro que ahí en su web la gente puede encontrar
Sí, otros pensamientos, sí, hay como discusiones, reflexiones entender un poco del día a día de su que me voy cabeza. encontrando, sí, un poco. Y lo hice, el blog este lo hice con el ánimo de compartir, sin esperar nada a Muy cambio. O sea, bien. es que es como que de repente un día pensé, oye, pues estas cosas, ¿no? Yo me ponía en mi piel, por ejemplo, cuando empezaba, que me faltaba como información más desde dentro, ¿sabes? No tanto la que podías encontrar en Sí, libros o académica y tal, ¿no? Que siempre es claro, como todo muy claro. formal. Y yo pensaba, Sí, sí, y sí. digo, pues oye, estos años de experiencia que he ido acumulando, pues ¿por qué no compartirlos? Y la verdad es que es una pasada hacer esto, porque lo tengo un poco abandonado por falta de tiempo, pero siempre me viene el run Normal, run y es normal. en plan, tienes que hacer un post, ¿no? Tienes Tienes que que entrar hablar, un día y hacer un poco tendrías tal. que hablar de esto, no sé qué, no sé cuántos, pero me gusta la idea de... o sea, luego lo que he descubierto con el tiempo es que lo que pensaba que bueno, lo hago de forma altruista y para que Sí, otros puedan sí, aprender algo, pero resulta que luego me he dado está cuenta que bien. haciéndolo aprendo mogollón, ¿sabes? Sí, porque tienes que Porque muchas veces quererse profundizar sí, en algún sí. tema para ver, a ver si estoy O pensando. porque No, no, piensas, y lo que dices es verdad. ¿sabes? Sí, Y ya está. paras y piensas, ¿no? Es un poco un periodo de reflexión interna, ¿no? De lo que... De hecho, yo No, envidio y un otro que poco tu comentas, ¿no? podcast porque en realidad es Yo aprendo mucho, y un... para mí son cursos que hago porque, a ver, además de poder discutir, conocer más, no, más detalles de las personas que ya conozco, algunos más, otras menos, algunas ya he hablado que nunca había hablado con la persona, pero aprendo un montón, al final es una forma Es de se que mantener es ahí guay. Compartir es guay porque se aprende sí, mucho compartiendo. O sea, mucho. Y nuestra área es todo muy, todo se transforma muy rápido, entonces es difícil tener mucha literatura, o sea, encontrar libros a todo momento de la última, ¿no? Del último proceso que se está aplicando sí. en esta área y tal, porque va saliendo, es verdad que hoy es más rápido también, pero no encuentras todo en la estantería ahí de una Ujú. librería. Entonces, claro, tienes en internet hay mucha información, los podcasts, hay muchos podcasts buenos en el área de diseño y otras áreas muy buenas Sí, también. Y para mí hacer es una parte más, aún más interesante porque estás ahí hablando, pudiendo aprender, pudiendo entrar en contacto. Y no solo con diseñadores, yo hablé con ingenieros, eh, personas solo de investigación, personas de otras áreas, nada que ver, pero también siempre tiene alguna relación. Entonces, para mí claro. es Sí, interesante, es interesante. sí, sí, 100%. Es, ¿Ves? Tú puedes ya empezar a pensar ya en el tuyo, ya de reflexiones de Ferran. Reflexiones de París, sí, queda más guay. mira, está guay. Sí. Puede ser, pero no, lo estás haciendo genial, Leo. Entonces no, yo con hacer mis posts No, pero va entrando gente, espacio hay para y todos. entonces Sí, veo sí, que gente sí. entra, ¿no? Porque es un WordPress y te da las estadísticas, lógicamente, ¿no? Entonces ves que te entra gente yo básicamente escribo en inglés. Eh, No, que está bien porque ya llegas a mucho más. Sí, y veo que entra gente. Y al principio pensaba, "Buah, te vas a poner a hacer esto, vas a montar algo pero quién va a entrar aquí a mirar nada, ¿sabes? Si tú eres un Mindundi. Y, pero no, de repente entra alguien y luego entra otro alguien y va entrando gente Sí, sí. y ves que la curva va creciendo y cada vez entra más gente, ¿sabes? Qué Y, guay, y dices, qué bueno, pues guay. señal de que le sirve a alguien y es muy satisfactorio, ¿sabes? Ver como que, bueno, eso, que empezó No, que sin empieza, ningún ¿no? Uno objetivo indica, concreto más allá de compartir, pero de repente ves que, sí, sí, bueno, sí. de repente, Sí, no, no estás haciendo por dinero, por nada, como yo con el podcast. No hago si fuera por pasta estaba sí, muerto porque no es del tema. sí, Pero sí, no, y te lo digo que continúe porque yo siempre lo miro, siempre me acuerdo que me decías, creo que por LinkedIn, que yo miraba, yo, sí, bueno, a ver qué has escrito y tal, y me gusta, yo creo que, te lo digo para continuar, se puedes encontrar un sí, huequito ahí para meter algo, y haga en plan pequeño, haga por partes, si no tienes tiempo, haga, mira,
este tipo de tema, parte 1, y vas haciendo por Es partes, no verdad, es pasa nada. La verdad. gente genera Mm. expectativas. ¿Qué va a haber Ya, ya. después? Mira, eso es un muy buen punto. Yo peco mucho de ser como muy perfeccionista. Yo creo que es un defecto y cualidad que Sí, tenemos los diseñadores. claro, claro, Entonces, claro. en el gris está el balance y a veces somos un poco extremistas, ¿no? Los diseñadores. Entonces es como, si no Exacto. lo tengo como quiero y tal, no lo publico, ¿sabes? No quiero Y a hacer, veces he exacto, tenido un exacto. mes, un post medio hecho, pero me lo he querido repasar y remirar y no sé qué y no sé cuántos. Y dices, ostras, es que igual es mejor, ¿no? Ser un poco No, más ágil, exacto. ¿no? Sí, nadie está esperando, ¿sabe? Un texto de un súper profesional, de un escritor, de un Cervantes, no, tío, la gente, un Shakespeare, la gente quiere información Sí, sí, es verdad. es un poco esto, es un poco, claro, yo intentamos con el podcast siempre mejorar tal, pero al final no y aquí de esta forma no controlamos todo, yo controlo la calidad de mi lado, pero los invitados, cada uno tiene su cámara, su micrófono, algunos es horrible el sonido, intentamos arreglar en la edición, pero, y muchos amigos dicen, joder, Leo, pero ni he escuchado, porque yo digo, joder, este estaba con un eco, tenía un ruido, y la gente, "Pah, yo ni estoy escuchando lo que están hablando, eso que me importa. Si se puede escuchar mínimamente, Ya, ya sí, sí, está. es Es verdad. un buen consejo. Sí. Muy bien, genial, tío, ya va, una horita, ¿ves? ¿Una horita ya ha pasado? Ostras, Pasado, ¿en una serio? horita, una horita. Desde que empezamos 1 hora y 5 ya, pero que empezamos mismo a hablar, Oh, una qué hora ya, bueno. ¿ves? Wow. Es que pasa muy Muy rápido, tío, rápido, es muy qué rápido. fuerte. No Sí, 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 pensaba, sí. pensaba que había pasado 20 minutos, imagínate. Sí, sí, no, es que Tanto que he va hablado. yendo, vas Madre ahí, mía. es muy bien, muy bien. Bueno, genial. Pero antes, claro, que te quería preguntar lo que siempre pregunto a los invitados. La primera es si tú tienes alguna persona profesional, personal, lo que sea, que es una referencia para ti, que fue, que sigue siendo, lo que sea, ¿no? Entonces no sé si tiene ahí alguien. Hombre, personal te diría mi madre, pero como Oye, todos, seguro. Tampoco es nada nuevo, ¿no? bueno, algunos padres, depende. O mujer, o la Sí, mujer también. no, a ver, siempre no. Pero sí, sí, totalmente. Muchas personas te puedes inspirar, claro que sí. Pero profesionalmente, a mí alguien que me abrió los ojos, que no conozco, es Donald Norman, el Ah, escritor, ¿no? Que sí, sí, es, sí. bueno, creo que él es psicólogo de formación, pero que siempre ha aplicado la psicología al mundo del Yo creo que sí. diseño, ¿no? Y Ujú, es, ujú, bueno, The Design of Everyday Things, y habla de todo esto, ¿no? De cómo ujú. poner el usuario en Este el es centro y fantástico. tal. Y yo Sí, recuerdo, sí, sí. recuerdo haber leído este libro, perdón, cuando estaba estudiando mi primera carrera. Bueno, cuando estaba estudiando la Sí, de la carrera, uni, eso fue tiene muchos años, sí, 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 tiene 20 sí. años o más, no sé. Sí, por Y ahí. Creo que es de principios de 2000. Y sigue actualizado, es sí, interesante. O sea, los ejemplos son ya más antiguos, pero sí. sigue muy bien. Entonces, a mí la verdad es que me marcó mucho. Siempre me inspiré mucho en él, ¿no? Y por esta parte más del entender el porqué de las cosas y entender que las Sí, personas al final se comportan y se relacionan con otras personas y con los productos que las rodean en base a sus modelos mentales, ¿no? Y esto me claro. resultó como un antes y un después. Y bueno, luego, Que sí. por cierto, yo estaba mirando su blog y justo lo que hablas ahora tenía una frase, ¿no? Que habías metido. Yo no sé el nombre, no sé cómo hablar el nombre de la persona que habló esto. Anai Neil, algo así, Anaís Neil, no sé cómo, Ah, no sé sí, de ostras, no dónde. me... No, Que está como, we don't see things as they are, we see them as we sí, are, ¿no? Que va mucho en relación a esto. Al final es tú, con tu experiencia, con tu vida, tal, tú vas a ver de una forma y yo un producto, o lo que sea, claro, ¿no? Y tú, por ejemplo, de sí, otra, sí. que es La muy, gracia está muy. en entender de qué manera, indistintamente de cómo se mire, se interprete de una manera como humana, ¿no? O across. Exacto, Y sí, sí, exacto, totalmente. muy Pero bien. bueno, Donald Norman, Y mucha de la influencia. norma, y me lo imagino que la segunda sería que si tenía algún consejo de libro, de alguna web y algún podcast, lo que sea.
El libro ya nos ha dicho, no sé si sería esto, si hay otro Bueno, este libro libro, por en su supuesto. cabeza. Ahora, un libro que recientemente... es curioso porque Donald Norman trabajó en HP también. Sí, Ah, sí. sí, no Pero claro, sabía. hace infinidad Ah, de qué años. bien. Sí, claro. Y porque tiene todos los años del mundo, Donald Norman. No se pueden tener más años que él. Pero luego está este libro que es más de Product Management, pero es muy interesante porque es de otro tío que trabajó en HP y es Muy bien. de... Es Marty Kagan o algo así. Se llama Marty Inspired, Kagan. el libro. Inspire. Ah, sí, Eh, ya he Y visto este libro algo. es muy interesante porque te habla sobre cómo hacer Customer Discovery, también Qué guay. relacionarte con los diferentes áreas funcionales de la empresa. Y lo hace, ¿cómo lo diría? Es un tío que a día de hoy tiene su consultoría en Product Management y creo que también da Vale. formación y tal, pero cuando lo lees te das cuenta de que él lo ha vivido desde dentro, ¿sabes? No es... ¿Sabes? Hay muchos libros que hablan de lo mismo, sobre gente que, Sí, que ves sí. que teoriza, pero que nunca ha estado ahí con las Ujú. manos llenas de barro. Sí, es solo el lado teórico que es muy bonito, Sí. pero no es no ha tenido la Y, experiencia y este real. tío explica muy bien los diferentes Vale, conceptos, y que se ve como que se ha manchado las manos, ¿sabes? Y me resultó muy muy bien. interesante. Y yo recomendaría este. Y luego, creo que hay una web donde hay muchísimos recursos, que es precisamente la de Nielsen Norman Group, que es la consultora de experiencia, No, research y tal de Donald Norman. Pues ahí sí, ujú. ahí hay muchísimos recursos y siempre habla de cosas muy interesantes. Eh, Qué guay. sí, sí. No, genial, ¿ves? Ya son muy buenos consejos de ahí, la gente puede ya investigar un poco y aprovechar. Muy bien, muy bien. Señor, Bueno, ¿qué voy a decir? Muchísimas muchas gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias. Un placer. Me ha gustado mucho la charla, he aprendido también. Seguro que espero que tenga sido A bueno para mí ti también, que 100%. no fue tan difícil, ¿no? No es tan No, 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 difícil. la verdad que no. Estaba nervioso, ¿Ves? ¿Ves? pero sí, Sí, bueno, ahora ya, porque la novedad, ahora ya se va. Después de aquí, ahora ya vas en la claro, sí. tele, Ya ya va a quiero al estar ahí, estrellato. luego Esto ya. solo puede ir a mejor. Sí, sí. Genial, genial. No, tío, muchísimas Un gracias. placer. Me ha encantado. Déjame.